Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado en las líneas de campo de los imanes que se podían determinar experimentalmente, ya fuera con una brújula o, por ejemplo, con este polvito de hierro que nos apuntaba en la dirección de las líneas de campo, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo tengo un imán, la observación esencial es que en el punto donde yo coloque la brújula, la dirección en la que apunta la brújula o la aguja de la brújula me va a determinar la dirección del campo magnético generado por este imán. Es básicamente que si yo uno todas las líneas de campo que generan la brújula, entonces voy a obtener todas estas direcciones, hagámoslo en verde oscuro, todas estas direcciones. Básicamente que cualquier vector tangente a esta dirección es un vector de campo magnético alrededor del imán, ¿cierto? Entonces, inicialmente, como les digo, esto lo determinaron con una brújula. Después, experimentalmente, lo que se observó es que este efecto que nosotros observamos acá también lo podemos observar cuando hacemos circular corriente a través de un conductor. Por lo tanto, si hacemos circular corriente a través de un conductor, obtenemos un efecto imán de esta forma, como si hubiera un campo magnético alrededor del conductor, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que se conoce como un electroimán. Es básicamente que el campo magnético, nosotros podemos hacer un electroimán, como lo hizo esta niña en el reporte que yo les compartí ahí en la página, y entonces las líneas de campo irían en esta dirección. Entonces, este es un imán permanente porque no necesita de corriente para poder funcionar como imán. Este es un electroimán, necesita de corriente para poder que funcione como imán y obviamente va a tener un norte y un sur que nosotros podemos determinar si colocamos una brújula alrededor de este cable que transporta corriente, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, a ver, si la corriente va en la dirección, entonces esta es la dirección de la fuerza y el producto cruz entre un segundo, el producto cruz entre la corriente y el producto cruz entre la corriente, o sea, la fuerza, a ver, fuerza es igual a V cruz B. Entonces, V va en esta dirección. Entonces, las líneas de campo irían como algo así. Estas serían las líneas de campo magnético alrededor de este electroimán. Entonces, como la corriente es una fuente de campo magnético, entonces como la corriente genera campo magnético, entonces nosotros decimos que la corriente es una fuente de campo magnético. Como vamos a aprender más adelante en el curso, la carga eléctrica
es una fuente de campo eléctrico. Entonces esas son las dos fuentes. Entonces acá colocamos campo, por ejemplo, y fuente. Entonces tenemos que carga eléctrica y corriente eléctrica son fuentes de campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí o no? Un segundo. Ok. Entonces, esas observaciones comenzaron con Hans Christian Ørsted, básicamente el 21 de abril de 1980, que él hizo manifiesto, digamos, su descubrimiento, que básicamente versaba en lo siguiente, ¿cierto? Entonces, el descubrimiento de Hans Christian Ørsted versaba en el hecho, espérate un momentico, creo que yo cometí un error aquí en un dibujo. Regálame un segundo, yo replanteo este dibujo, que esto es muy importante. Y dibujé mal este cable. Esto es muy, muy, muy supremamente importante. Cuando yo tengo el cable y la corriente circula en esta dirección, entonces el campo magnético, si en esa dirección apunta el pulgar de su mano derecha, el campo magnético apunta en la dirección en la que usted está enrollando el cable con los dedos. O sea que el campo magnético apunta en esta dirección. En cualquier punto del conductor. Como bien ustedes pueden ver aquí en este dibujo que denota el descubrimiento por Hans Christian Ørsted, ¿cierto? Ahora, el campo magnético que yo les dibujo ahorita del electroimán es distinto. Ahí se me cruzaron los cables por un segundo. Entonces, supongamos que ustedes tienen un cilindro, ¿cierto? Esto es un cilindro, puede ser conductor o no conductor. Mejor que sea conductor, pero también puede ser no conductor. Y ustedes deciden enrollar un cable alrededor de ese cilindro así. Y resulta que la corriente circula en ese cable. Por aquí este es un más de una batería y este es un menos. O sea que aquí está una batería. Entonces la corriente sale por el más y entra por el menos. Entonces, por lo tanto, por este arrollamiento que llamamos bobinado, entonces está circulando una corriente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a enrollar los dedos en la dirección de la corriente y el pulgar nos va a determinar la dirección del campo magnético. Entonces, básicamente nosotros arrollamos nuestros dedos alrededor de la corriente. Entonces obtenemos que el campo magnético, este campo que yo voy a llamar B, lo llamamos campo de inducción magnética. El campo magnético como tal tiene otra letra, es la letra H.
Pero entonces el campo B es el campo de inducción magnética y va en esta dirección. Eso significa que las líneas de flujo van aquí en esta dirección. Este sería el sur y este sería el norte de este electroimán. Este es el dibujo correcto. Disculpen ahí la confusión. Por lo tanto, las líneas de ese electroimán irían en esta dirección. Pueden buscar en YouTube videos reales sobre electroimanes para que ustedes vean unas aplicaciones interesantes que tienen los electroimanes. Entonces, ahora sí volvemos. Listo, entonces, Christian Ørsted describe una relación entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, básicamente, Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica, que es básicamente carga eléctrica en movimiento, entonces generaba un campo magnético. Este campo magnético él lo podía medir con una brújula. Él podía determinar el sentido de P en cualquier punto usando una brújula. Christian Ørsted derivó unas reglas para el campo de inducción magnética. Las líneas de campo magnético tienen intensidad y dirección, ¿cierto? Entre más cerca estén de la fuente, más intensidad tienen, entre más lejos estén, menos intensidad tienen, pero siempre tienen dirección, como en el caso, por ejemplo, de un imán permanente. Las líneas tienen esta dirección, la cual se puede determinar con las brújulas, ¿cierto? Si esto fuera aquí el sur y esto fuera el norte, por ejemplo. Esto está resumido en la ley de Biot-Savart, que es esta de acá. El campo de inducción magnética, así como está ahí, es igual a una constante experimental que llamamos mu sub 0 dividido 4pi por la integral de línea sobre una trayectoria gamma, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí. De I de L cruz a R. O sea, la corriente por un diferencial de línea en la dirección de la corriente. Producto cruz con el vector unitario R dividido R al cuadrado. Entonces ya les voy a explicar qué es cada cosa acá. La observación que hizo Hans Christian Ørsted y la observación de Jean-Baptiste Biot y Félix Savart se basa en lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un conductor por acá. Y entonces usted hace pasar corriente por el conductor. Para que la corriente siga circulando, entonces básicamente que nosotros tenemos que cerrar la trayectoria de la corriente. Entonces, ¿cómo se cierra? Pues obviamente se puede colocar aquí una fuente de voltaje para que esto sea un circuito cerrado. Por lo tanto, la corriente está circulando a través de una trayectoria cerrada y si esto es muy grande, entonces eso es una línea casi que infinita, ¿cierto? Entonces ya después les voy a explicar qué significa una línea infinita. En este momento, nosotros vamos a tomar que esta corriente circula por un conductor de dimensión infinita, lo que significa que la dimensión del conductor, su longitud es mucho más grande que las dimensiones características del problema. Va a ser muy importante para responder el parcial. Listo. En un segundo. Bueno, entonces, ahora supongamos que nosotros vamos a colocar una brújula
colocamos la brújula en esta parte de acá y queremos saber hacia dónde está apuntando su aguja para saber la dirección del campo magnético, ¿cierto? O del campo de inducción magnética. Entonces, básicamente, lo que Ørsted y Jean-Baptiste Biot dedujeron es lo siguiente. La dirección, o más bien la magnitud, porque recuerden que las reglas de Ørsted implican que estos campos de inducción magnética tienen una magnitud, ¿cierto? Entonces, para poder determinar la magnitud, entonces tiene que determinar de una porción de este cablecito, esta porción muy pequeña, que tiene una cantidad muy pequeña de corriente. Nosotros en física, a esas porciones tan pequeñas, les llamamos diferenciales, ¿cierto? Me imagino que ustedes han visto también en matemáticas, pero en física nosotros les llamamos diferenciales. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer una pausa un segundo para aprovechar que creo que están todos acá. Les quiero recordar, el parcial es con cámara y micrófono. No se les olvide. Dependiendo de la participación que ustedes tengan en clase, si hacemos ejercicios en clase y ustedes los envían, ¿cierto? Entonces, digamos, todas estas cosas. Yo, por ejemplo, podría tomar la decisión de permutarles el parcial por, por un trabajo, ¿cierto? Eso lo puedo hacer yo, eso está dentro de mi autonomía como docente. Si yo veo que ustedes han participado bien, están mandando los ejercicios que hacemos en clase, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, pero si no, entonces deben de presentar el parcial el día que acordamos, que es el sábado, en la segunda hora de clase. Deben de tener cámara, de tener micrófono, recuerden tener la calculadora a mano, y en la cámara el parcial se debe ver en todo tiempo. Listo. Entonces, eso es fundamental. El parcial se debe ver en todo tiempo, además del celular. Su celular se debe ver en todo tiempo y también las manos. Debo de ver que las manos están sobre el parcial para evitar que ustedes, por ejemplo, estén chateando con alguien que potencialmente y presuntamente les pueda realizar su parcial y que entonces ustedes estén manipulando dispositivos como celulares o tablets o cosas por el estilo. Entonces es muy estricta la presentación del parcial y para mí la honestidad es prioridad. Ya que estamos todos, para que ustedes entiendan bien esa parte. Listo. Entonces, ¿qué más indicaciones tenemos para el parcial? Si ustedes presentan un parcial, por ejemplo, ustedes no vienen a clase o se salen en la mitad de la clase y de repente presentan una solución supremamente elaborada y de buen nivel, entonces yo dentro de mi autonomía como docente les solicitaré que sustenten el parcial y lo deben de sustentar. Parcial no sustentado, se pasa una nota de no presentado. Listo. Entonces, eso les queda claro a todos, chicos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, qué pena, con respecto a lo que su merced acaba de decir, yo no alcancé esta mañana a entrar a su clase por motivos de energía, pues yo le avisé a una compañera. Sí. ¿Tiene alguna pregunta, Mayerly? Sí, señor. Mayerly, la escucho su pregunta. Sí, señor, es que yo esta mañana no alcancé a ingresar a clase porque no contaba con energía, entonces le informé a una compañera, pero no le pregunté a la compañera que qué habían hecho en el grupo, pero no me dijo. Entonces quería saber qué hicieron esta mañana. Pues hicimos ahí un pequeño ejercicio numérico,
donde la compañera Luisa Mariana y la compañera Juliet enviaron unos resultados bien. Otros compañeros participaron, pero es que los resultados no estaban adecuados, ni en términos numéricos, ni en órdenes de magnitud. Entonces no se les dio bonificación, pero les bonifiqué a Juliet y a Luisa Mariana. Listo. Eso fue más o menos lo que hicimos. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos partes pequeñas de una geometría en física, entonces nosotros lo llamamos diferencial. Esto lo vamos a llamar un diferencial de longitud. Un diferencial de longitud de este conductor. Obviamente, como ese diferencial de longitud es supremamente pequeño, entonces va a aportar una cantidad de corriente muy pequeña. La corriente diferencial ahí, que la llamamos DI, entonces va a ser igual a la corriente total multiplicada por la pequeña porción que estoy analizando del conductor. Los diferenciales los vamos a ver durante todo el curso y es muy importante aprender a sacar un diferencial y que ustedes conceptualmente se sientan cómodos con los diferenciales. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos saber es la corriente de esta porción diferencial que hay acá. ¿Cuánto contribuye a la inducción magnética que podría medir la brújula en esta posición? Eso es lo primero que nos dice a nosotros la ley de Biot-Savart, que necesitamos saber cuál es la porción de esa corriente, ¿cierto? Lo segundo nos dice que necesitamos saber cuál es el vector que une esa pequeña porción y el punto donde voy a evaluar la inducción magnética. Necesitamos básicamente saber quién es este vector R. Una vez sepamos quién es ese vector R, entonces básicamente podemos determinar un vector unitario en esa dirección, que es el que requerimos para hacer este cálculo. Y dice que la inducción magnética es directamente proporcional al producto cruz entre esa pequeña cantidad de corriente y este vector de acá. Eso significa que para poder sacar el producto cruz, como ustedes bien deben de saber de su curso de álgebra lineal, entonces necesitamos, obviamente esta es la pequeña componente diferencial de corriente que tenemos acá. Entonces sería como un vector en esta dirección y tendríamos un vector AR en esta dirección. Entonces estos dos estarían formando un plano. ¿Sí o no? Y el producto cruz entre estos dos es un vector ortogonal a ese plano. Recuerden que el producto cruz C entre un vector A y B es básicamente un vector ortogonal tanto a A como a B o al plano que forman A y B, o sea que este sería C, ¿cierto? Es un vector ortogonal entre A y B de forma tal que cumple con la regla de la mano derecha, que si usted enrolla sus dedos en dirección A entrando a B, entonces el pulgar apunta en la dirección del producto cruz, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Y esto aquí, este vector de acá, entonces sería el producto cruz entre I de L y AR. Por lo tanto, en esta dirección sería donde estaríamos midiendo la inducción magnética debido a esa porción de corriente. Como esta porción de corriente es muy pequeña, entonces genera un campo magnético muy pequeño, por lo tanto le llamamos diferencial de B. Así el diferencial de B es igual al producto cruz entre I de L cruz AR dividido la magnitud de R al cuadrado. Componentes, necesitamos una componente diferencial de la corriente, necesitamos el vector unitario en dirección del vector que une el punto diferencial del conductor y el punto donde estamos calculando el campo. Y necesitamos el vector que une el punto diferencial del conductor y el punto donde estamos calculando el campo. Una vez nosotros tenemos esto, bueno, esto es aquí mu sub 0 sobre 4pi. Después nosotros integramos sobre todo el conductor, ¿cierto?
integramos sobre todo el conductor, por ejemplo, de longitud L, integramos acá y por lo tanto esto es B, la inducción magnética. ¿Listo? Entonces aquí en el caso de la inducción magnética, la observación empírica de Ørsted y de Jean-Baptiste Biot fue básicamente que la inducción magnética es perpendicular al plano que forma la corriente y el vector dirección que une al punto en el conductor con el punto donde estamos calculando el campo. El punto donde calculamos el campo se llama punto de campo. Esto acá se llama punto de campo. Por favor, no se les olvide esto. Y este de acá, este punto se llama el punto de origen, que es donde está la fuente que origina la inducción magnética, ¿cierto? Ahora, esto a la postre también habría sido derivado por Jean-Baptiste Biot y Félix Savart y le darían el nombre por el que se conoce esta expresión, se conoce como la ley de Biot-Savart. Y como les digo, esas líneas de campo ustedes la pueden medir con una brújula como está acá y determinar empíricamente las direcciones y las magnitudes de la inducción magnética. Siguiendo en el tiempo, entonces nos encontramos ahora con André-Marie Ampère. Listo. Entonces, André-Marie Ampère fue un físico francés, uno de los más importantes. Como ustedes pueden ver, la unidad de corriente lleva el nombre de André-Marie Ampère. Y básicamente que él es la persona que generaliza las leyes empíricas de la electricidad, las generaliza en un ensayo que se llama Mémoire sur la théorie mathématique. Esto es una memoria de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos únicamente de la experiencia, únicamente deducidos a partir de la experiencia, ¿cierto? En este ensayo nace la ciencia que nosotros conocemos como electrodinámica, que es la ciencia que estudia el movimiento y la cinemática de los electrones dentro del material. Bueno. Entonces, André-Marie Ampère cogió un conjunto de reglas que se habían deducido empíricamente en los experimentos y digamos que las estructuró de forma tal a ver, Orlando, espero yo reviso. ¿El resto de los compañeros me escucha bien o no me escuchan bien? Sí, profe, Sí, yo escucho profe, bien. se escucha bien. Bueno, entonces de pronto es Orlando. Entonces, Ampère cogió una serie de observaciones empíricas y usando lo que nosotros conocíamos en ese tiempo como la teoría de campos, gradientes, laplacianos y una cantidad de cosas. Entonces, generalizó las observaciones de forma matemática, por eso se llama memoria de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, deducidos únicamente de la experiencia. No hay ninguna otra cosa que aporte a ese conocimiento, no la experiencia, los experimentos, lo que nosotros habíamos hablado el día de ayer, que era el empirismo, ¿cierto? No hay ningún otro aporte, refiriéndome particularmente, por ejemplo, al aporte de las variables microscópicas. Ese aporte acá no existe, ¿sí o no? Entonces, nosotros a partir de las variables microscópicas en ese momento de la historia no podíamos deducir absolutamente nada sobre el comportamiento electromagnético de los materiales. Si eran conductores, si no, no. Simplemente eran observaciones. Ahora, Ampère, una de las observaciones más importantes que realizó Ampère fue básicamente que él observó esto. Si usted tiene dos conductores... Por favor, te llama eso, para mirar qué es lo que hay que hacer.
Darcy, me está preguntando algo. No, profe. Bueno, entonces aquí tenemos dos conductores por los que circulan dos corrientes I1 y 2 en esta dirección. Básicamente, bueno, esto aquí faltó el mío sub 0. Básicamente, lo que Ampère descubrió es que existe una ley que rige la fuerza de atracción entre dos conductores cuyas corrientes van en paralelo. Ustedes pueden ver aquí la corriente I2 va en la misma dirección que la corriente I1, ¿cierto? Si fuera contraparalelo, la corriente I2 iría en esta dirección. Ahora, para las dos corrientes, entonces en este caso tienen el mismo signo. Entonces, esto es un análogo a la ley de Coulomb, pero para el campo magnético. Ampère descubrió que cuando dos conductores portan corriente en la misma dirección, se atraen. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un conductor en el laboratorio y este tiene una corriente en esta dirección. Y supongamos que usted coloca otro conductor por acá, inicialmente no tiene corriente. Lo que Ampère descubrió es que cuando él energiza el segundo conductor, él se siente atraído hacia el otro conductor. Entonces, ahí había un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno nuevo. Había un empirismo, había una observación que él podía generalizar matemáticamente como hizo con esta integral doble de línea, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo él? Básicamente, lo que Ampère hizo fue que determinó para la dirección de la fuerza dada la corriente. Y él obviamente vio, bueno, el campo magnético, nosotros por la ley de Ørsted, sabemos que va en esta dirección cuando la corriente conduce en esta dirección o cuando hay corriente en esta dirección. Pero la fuerza que él midió, la midió en esta dirección, por lo tanto, ortogonal al campo magnético. Una observación importante para poder describir el numerador de esta expresión. Y esto es lo que se conoció como la ley de Ampère de la fuerza. Y se utilizó por mucho tiempo como el patrón para definir lo que era un metro, ¿cierto? Usted cómo sabe, por ejemplo, cuando usted compra un metro, de esos de costura o para textilería, ¿cómo sabe que un metro es un metro? Usted simplemente puede coger una tira, dividirla en 100 pedazos iguales, eso puede ser un metro. Pero no, el metro tiene un patrón, ¿cierto? ¿Cuál es el patrón del metro? El patrón del metro era que si esta corriente era de 1 ampere y esta también de 1 ampere, y la fuerza entre ellos era de 1 newton, la distancia que separaba estas dos era 1 metro. Ese era el patrón del metro que se utilizaba originalmente para hacer patronamiento de medidas, ¿cierto? Entonces, por mucho tiempo ya ahora hay otros métodos más sofisticados para patronar el metro. Una observación interesante, si nosotros hacemos, digamos que una matemática muy sencilla, es la siguiente. A partir de la ley de Ampère, si nosotros agrupamos los términos que tenemos acá, observen que no estamos cambiando de posición el producto cruz, porque cuando yo cambio de posición el producto cruz entre dos vectores, o sea, cuando yo cambio los vectores de posición, cojo un signo menos. Aquí no estamos haciendo eso, simplemente estamos agrupando I2 de L2 cruz a R12, que es la distancia que hay entre los dos conductores. Las agrupamos acá con esta integral de línea sobre gamma 2. Gamma 2 básicamente es la trayectoria que sigue la corriente I2, ¿cierto? Y observamos que por la ley de Biot-Savart, esto básicamente tiene que ser como estamos integrando con respecto a DL2, o sea que esta expresión de acá solamente va a depender de R1, ¿cierto? Que R1, si nosotros dibujamos el plano, R1 básicamente es la dirección con la que yo puedo ubicar el conductor 1. R2 va a ser la dirección en la que yo puedo ubicar el conductor 2. Y la distancia entre ellos va a ser simplemente la magnitud de R1 menos R2. Esto obviamente para ustedes es muy sencillo porque esto es tabla lineal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto,
Esto es el campo magnético o la inducción magnética según la ley de Biot-Savart, pero depende de R1 única y exclusivamente como tenemos acá. Por lo tanto, acá podemos determinar que la fuerza tiene que ver con el producto cruce entre la corriente y la inducción magnética, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros después vamos a ver que la corriente tiene que ver con la velocidad de las partículas. Y aquí podemos obtener una nueva forma para la fuerza, que es la fuerza magnética, que es F igual a la velocidad de las partículas, producto cruz con la inducción magnética. Entonces, la ley de Ampère, por ejemplo, para el magnetismo, corrobora la ley de Biot-Savart. O sea, la ley de Biot-Savart está incluida dentro de la ley de Ampère. Esto es una observación, obviamente, esto es derivar o demostrar una observación a partir de una generalización matemática, partiendo de un fundamento diferente. Jean-Baptiste Biot partió de un fundamento para obtener la ley de Biot-Savart y Ampère partió de un fundamento diferente para demostrar la fuerza entre conductores. Más sin embargo, en últimas, ambas leyes son consistentes con la generación matemática. Es algo realmente asombroso, ¿cierto? Entonces, que en este caso nosotros podemos demostrar cabalmente la validez de la ley de Biot-Savart. Entonces, ese es uno de los desarrollos importantes dentro del magnetismo. Entonces, ahora llegamos a la última parte de la historia de la electricidad del magnetismo, que es cuando nace el electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, el electromagnetismo, básicamente, que nace con Michael Faraday, de la siguiente forma. Entonces, vamos a mirar cuál es la hipótesis de Michael Faraday. La hipótesis de Michael Faraday es, debe de existir una simetría tal que si la corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético, ¿cómo sabemos nosotros de eso? Eso lo sabemos por la ley de Ørsted, ¿cierto? Entonces, aquí la corriente eléctrica, Ørsted demostró que generaba este campo magnético alrededor, ¿cierto? Entonces, Faraday, ¿qué pensaba? Que podía hacer lo contrario por la simetría de la naturaleza. Él decía, si la corriente eléctrica va acompañada de un campo magnético, el campo magnético debe de ir acompañado por una corriente eléctrica. Entonces, él dedujo que campos magnéticos de alguna forma generaban una corriente eléctrica. ¿Cierto? Entonces, básicamente que esa era la hipótesis de Faraday, ¿cierto? La tenía que verificar experimentalmente. ¿Qué hizo él? Tenía dos circuitos. Un circuito acá, vamos a dejar este circuito diferente. El circuito en rojo es el que muestra aquí la corriente en rojo, ¿cierto? O sea, este circuito, que obviamente no tiene fuente de voltaje. Entonces, ¿qué esperaría uno de ese circuito? Que la corriente siempre fuera cero. Y tenía un circuito en contacto con el primer circuito, que sí tenía fuente de voltaje, pero además de eso tenía un interruptor. Entonces Faraday abría y cerraba el interruptor. Por ejemplo, aquí el interruptor está cerrado porque la corriente es cero. Aquí abre el interruptor, sostiene el interruptor por un tiempo y después, perdón, aquí el control está abierto. Es abierto. Aquí cerrado, o sea que pasa corriente. Y aquí vuelve a estar abierto. Lo que Faraday observó es que en los instantes de tiempo donde el interruptor cambia de estado, o sea, pasa de estar abierto a cerrado y cerrado a abierto. Entonces había un cambio en la corriente del circuito en rojo, que era este cambio de acá. Entonces la corriente del circuito en rojo, mientras duraba ese cambio, ya no era cero, sino que tenía un pico. Obviamente después volvía a ser cero cuando se acaba el pico, pero una vez usted cambiaba el estado del interruptor, entonces el circuito en rojo volvía a tener un pico de corriente. Básicamente que lo que la conclusión de Michael Faraday fue que la corriente inducida en el circuito rojo
dependía de la variación temporal de la corriente en el circuito azul. ¿Sí o no? Ahí fue, digamos, el comienzo, ¿cierto? Y entonces él dijo, ¿eso qué significa? Cuando hay una variación temporal de algo, básicamente que en el circuito rojo se induce un voltaje. Eso se llama, obviamente, el voltaje inducido, que lo tenemos acá como una FEM. Fuerza electromotriz. Y eso es igual al campo eléctrico que hay sobre esta trayectoria, que la llamamos gamma. Recuerden, en el sentido propio de las trayectorias que ustedes ven en cálculo multivariable. Simplemente es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Entonces él dijo que la FEM era igual a esto y que iba a haber un voltaje inducido en el segundo circuito siempre y cuando el campo magnético que producía un flujo magnético en el circuito azul cambiara con el tiempo. Esto es muy profundo, ¿cierto? Pero así como la corriente I1 genera campo magnético, entonces el flujo magnético φm es igual a la inducción magnética, ¿cierto? Por unidad de área. Entonces, básicamente, la cantidad de líneas de campo magnético que crucen un área determinada producen un flujo a través de esa área, así como, por ejemplo, los carros en la calle, en la carretera. La cantidad de carros que crucen, por ejemplo, un peaje determinado, constituye un flujo de carros a través de ese peaje, ¿cierto? Entonces, cuando ese flujo magnético que produce el circuito azul pasa a través del circuito rojo y eso cambia con el tiempo, entonces nosotros tenemos un voltaje inducido. Esto es lo que se conoce a grandes rasgos, porque falta mucho detalle, la ley de inducción de Faraday. Y es la ley fundamental del electromagnetismo. En este caso podemos ver que un campo eléctrico está acoplada con una inducción magnética debido a que debe de haber una variación temporal. Si no existe una variación temporal, no hay acoplamiento. Entonces así nace el electromagnetismo como la ciencia que estudia el comportamiento acoplado de campos eléctricos y magnéticos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Listo. Les voy a hacer una pregunta yo. ¿Cuántos de ustedes no han visto cálculo multivariable? Yo, profe. Yo. Bueno, asumo que el resto ya lo vieron. Sí, señor. Es que Entonces, incluso yo cancelé esta el semestre pasado porque me dijeron que como de requisito uno tenía que al menos dar integral también. Y pues no lo había dado. deben repasar cálculo multivariable, sobre todo integrales de superficie e integrales de línea. Entonces, búsquense un libro para que comiencen a repasar y yo les voy a pasar unos videos que tengo yo también con los que pueden repasar. Entonces, pero eso es importante, saber cuál es el concepto de integral de línea e integral de superficie. Ahí vamos a ir desarrollando eso a medida que pase el curso, pero como este curso no da tiempo para que yo les pueda explicar cálculo multivariable bien, entonces les recomiendo que ustedes, digamos, vayan solucionando ese tema. ¿Listo? Por último, entonces, tenemos las leyes de Maxwell, ¿cierto? Entonces, las leyes de Maxwell, básicamente que son una generalización de todo lo que se conocía hacia atrás y es también una corrección de una de las leyes de Ampère. Entonces, Ampère empíricamente plantea una ley que relaciona
la corriente eléctrica con la inducción magnética. Pero Maxwell se da cuenta que esa ley, tal cual como la había escrito Ampère, no es consistente con el principio de la conservación de la carga que estudiamos esta mañana, ¿cierto? Y eso no es posible. Entonces Maxwell dijo, no, tenemos que modificar la ley de Ampère para que sea consistente con el principio de conservación de la carga. Entonces Maxwell, a la corriente que tenía Ampère, que era una densidad de corriente, ¿cierto? Densidad de corriente es igual a E corriente, ¿cierto? Por área. Y esto va en la dirección del vector unitario que caracteriza el movimiento de las partículas, ¿cierto? Entonces, esta corrección se le llamó la ley de Ampère-Maxwell. Y esta corrección es la que permite que las leyes de Maxwell a la postre se transformen en ecuaciones de onda electromagnética, tanto para el campo eléctrico como para la inducción magnética, y que a partir de estos coeficientes de la materia, que son la permitividad y la permeabilidad del espacio libre, la raíz de su producto inverso la podamos expresar como la velocidad de propagación de una onda. Ahí es donde se dieron cuenta, primero que todo, se dieron cuenta que epsilon sub 0 por mu sub 0 tenían unidades de el inverso de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Primero. Por lo tanto, podían despejar la velocidad de esta forma. Y así se dieron cuenta que tanto el campo eléctrico como el campo magnético eran ondas. Pero no solo eso, eran ondas que se propagaban a una velocidad particular. ¿Quién sabe esta velocidad qué significa? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el significado físico de esta velocidad? Bueno, las señoritas de física, ¿cuál es el significado físico de esa velocidad? Ese es otro número que deben de saber. Profe, si no estoy mal, creo que es la velocidad de la luz. Exactamente, es la velocidad de la luz. O sea que Maxwell, el aporte más importante de Maxwell es descubrir que las leyes combinadas de la electricidad y el magnetismo producen ondas eléctricas y ondas magnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, Maxwell realmente su contribución más importante es demostrar que desde la perspectiva más clásica posible, la luz que nosotros vemos y recibimos del sol, son campos eléctricos y magnéticos oscilando a 90 grados. Entonces, este es, digamos que la culminación del electromagnetismo como ciencia. Ahora lo que ha surgido del electromagnetismo es obviamente una aplicación sistemática de las leyes de Maxwell, ¿cierto? Pero a partir de aquí ya comenzamos a ver que había una inconsistencia con el electromagnetismo en diferentes experimentos. Y por lo tanto nos tocó recurrir a la mecánica cuántica para explicar muchas de las cosas que no podía explicar el electromagnetismo. Y aquí comienza un nuevo capítulo en la historia, ¿cierto? Que ya no tiene que ver con el electromagnetismo, sino que es Planck, Einstein, Debye, ¿cierto? Marie Curie. Entonces todos los científicos que estuvieron en la conferencia de Solvay, la sexta conferencia de Solvay, que comenzaron a contribuir en la mecánica cuántica para explicar fenómenos que el electromagnetismo, como lo había estudiado Faraday y Maxwell, no podía explicar. Entonces, básicamente, que lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos hecho un recuento de la electricidad, del magnetismo, desde sus inicios,
y cómo termina la historia también, ¿cierto? Entonces, obviamente, a partir de acá, el electromagnetismo es una ciencia fundacional y la mecánica cuántica no puede ir, digamos que en contravía con el electromagnetismo. Nosotros como físicos y como químicos debemos de pensar en que las ciencias físicas y químicas se soportan sobre el electromagnetismo, mas ese no es el fin de la historia. Existe un nuevo capítulo que se llama mecánica cuántica, que corrige las inconsistencias que tiene el electromagnetismo con los experimentos, pensando mucho, por ejemplo, en el experimento de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos de la historia del electromagnetismo. Entonces, ahora ya vamos a comenzar con la fuerza eléctrica. Listo. Tomémonos. Entonces, bueno, básicamente, para continuar con electrostática, necesitamos abrir este documento. Estos son los temas que vamos a ver en la unidad electrostática, que espero que podamos ver entre hoy, miércoles, jueves y viernes. Listo, es decir, miércoles y viernes son 4 por 3, 12, y ahorita nos queda media hora, entonces 12 horas y media, y que el sábado repasemos y que evaluemos esto en el parcial del sábado. ¿Les parece? Sí, Vale. profe. señor. Sí, Listo, profe. Bueno, entonces, listo, básicamente vamos a ver el concepto de carga puntual y la ley de Coulomb. Nosotros ya de alguna forma hemos discutido esto en las sesiones pasadas, pero entonces ahorita lo vamos a hacer desde una perspectiva, digámoslo, un poquito más técnica, matemáticamente hablando. Entonces vamos a desarrollar unas herramientas que nos van a permitir poder unas herramientas que nos van a permitir solucionar problemas que tienen que ver con cargas puntuales. Después vamos a ver, para esas cargas puntuales, nosotros hemos examinado la fuerza entre dos cargas. Pero ¿qué tal si hay 3 cargas? ¿O qué tal si hay 4? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que hacer una superposición, ¿cierto? Superponer las fuerzas que son vectores, como lo hacíamos en mecánica, ¿cierto? Ahorita les voy a pasar un video de análisis vectorial que yo grabé para que ustedes, digamos que recopilen ahí un poquito la parte vectorial que necesitamos y puedan solucionar problemas que requieran el principio de superposición, ¿cierto? El principio de superposición básicamente significa sumar fuerzas vectorialmente, ¿cierto? Sería el segundo tema. El tercer tema serían los órdenes de magnitud de la carga eléctrica. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, como mucho, tanto en el área científica para los químicos y los físicos, como en el área de la ingeniería para los ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, de telecomunicaciones, mecatrónicos, industriales, ¿cierto? Entonces, necesitamos saber cuál es el orden de magnitud de las cosas. Por eso nosotros ahorita en la clase de la mañana dijimos que la fuerza eléctrica era aproximadamente igual o era del orden de la fuerza gravitacional por 10 a la 42 para los electrones. Esto nos dice a nosotros cuál es el orden de magnitud, por ejemplo, de la fuerza eléctrica comparada con la fuerza gravitacional. Eso es importante cuando yo voy a solucionar un problema, porque entonces yo ya sé que cuando voy a someter un electrón a diferentes fuerzas, puedo despreciar las fuerzas gravitacionales. Obviamente esto es una aproximación, pero una aproximación casi exacta, porque esta fuerza es 42 órdenes de magnitud más pequeña que esta. Eso me sirve para darle solución a los problemas, ¿cierto? Es algo interesante en lo que nos vamos a poder concentrar. Bueno. A ver. Pues órdenes
de magnitud. Después vamos a ver lo que significa el equilibrio electrostático, ¿cierto? Que es un problema bastante importante, ¿cierto? Bueno, para los que estudian química, cuando hablamos de un equilibrio químico, ¿cierto? Entonces, básicamente hablamos de muchos equilibrios. En termodinámica, ustedes verán que existen varios equilibrios. Principalmente, por ejemplo, nosotros podemos hablar del equilibrio del número de partículas, es decir, cuando no hay flujo de partículas. Vamos a hablar de un equilibrio, ¿cierto? Cuando la diferencia, digamos, la diferencia de potencial es igual a 0, por ejemplo, ¿cierto? Y también podemos hablar, por ejemplo, de equilibrios de presión, ¿cierto? Se llama el equilibrio osmótico. Para nosotros poder llegar a este punto, lo primero que tenemos que entender es el equilibrio electrostático. Nosotros, digamos que ustedes han sido expuestos al equilibrio mecánico en su curso de mecánica. Aquí van a ser expuestos al equilibrio electrostático, que básicamente significa lo mismo que en mecánica, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿cierto? Es muy parecido, porque estamos también tratando con fuerza acá, pero en este caso con fuerzas eléctricas. Después vamos a ver cuáles son las distribuciones de carga. Acá vamos a pasar de tener cargas puntuales, por ejemplo, de este estilo, tenemos unas cargas puntuales. Simplemente son cargas eléctricas que ocupan un punto del espacio. Acá, pero estemos en este caso, vamos a ver que cuando nosotros tenemos una geometría macroscópica, por ejemplo, una geometría que mide, digamos, 1 milímetro por acá, y acá mide 5 milímetros, esto ya es grande. Eso tiene una cantidad de átomos y una cantidad de carga suficiente como para considerar un sistema macroscópico. Entonces ahora lo que pasa es que la carga eléctrica está distribuida a lo largo de toda esta geometría. Entonces ya como son millones y billones de cargas, ya no vamos a tratar cada carga como una carga puntual, sino que vamos a escoger una sección diferencial de este pedazo de material, una sección diferencial, por ejemplo, llamémosla dx, y vamos a preguntarnos esa sección diferencial cuánta carga contiene, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Esto se llama distribución de carga, porque la carga está distribuida en toda la geometría que nosotros tenemos acá. Puede haber, por ejemplo, distribución lineal, escuchen esto, distribución lineal, ¿cierto? Donde consideramos una sola dimensión, distribución superficial, donde consideramos dos dimensiones, y consideramos cuánta carga hay en esta pequeña área diferencial o en este diferencial de área. O podemos tener carga volumétrica, por ejemplo, en este cubo de acá. ¿Cuánta carga hay distribuida si nosotros escogemos un pequeño cubito de dimensiones diferenciales? O sea, este cubo por acá, por ejemplo, mediría diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Así que ese cubo tiene un volumen que es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, ¿cierto? Entonces, son distribuciones de carga lineales, recuerden. Lineales, superficiales y volumétricas. Entonces, eso lo vamos a ver en distribuciones de carga. Y por último, vamos a ver cómo es una fuerza electrostática debido a una distribución de carga, ¿cierto? Bueno, las cargas puntuales y la ley de Coulomb. Entonces nosotros ya habíamos enunciado que Charles Agustín de Coulomb descubrió empíricamente que la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros obviamente también tenemos que determinar, un segundo. Nosotros también tenemos que determinar cuál es esa constante de proporcionalidad. Como les había explicado, ustedes miden todo esto que está acá, lo pueden medir en el eje X.
La fuerza la pueden medir en el eje Y. Entonces, obviamente, esto queda proporcional. Hay unos puntos que ustedes toman en el laboratorio, hacen regresión lineal y la pendiente de esa recta es básicamente la constante de proporcionalidad. Que Coulomb la determinó como 8.988 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Hay una forma alternativa que yo quiero que ustedes comiencen a manejar para esa constante, y es esta. Yo quiero que ustedes manejen que KE es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Pi, obviamente, es aproximadamente igual a 3.14 más otros decimales. Y epsilon sub 0 es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado. Ustedes pueden hacer este cálculo y verificar que con ese valor de epsilon sub 0, entonces ustedes retienen el valor de la constante de Coulomb. Listo. Entonces, chicos, regálenme un segundo que uno de mis tantos jefes me está preguntando una cosa. El problema de tener tantos jefes. No me demoro. Continuamos. Entonces, de acá, entonces nosotros también podemos expresar la ley de Coulomb como F en magnitud, simplemente en magnitud, igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Porque no se preguntaría uno, ¿y por qué realmente nosotros utilizamos esa variable epsilon sub 0 en vez de K? Algunas veces, porque es que esta variable epsilon sub 0 es una constante eléctrica fundamental. Que permite parametrizar las leyes de Maxwell, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos epsilon sub 0 acá, en algunas ocasiones. Bueno, nosotros esta mañana ya repasamos la interacción eléctrica versus la interacción gravitacional. Demostramos que para la partícula alfa, la interacción eléctrica es 35 órdenes de magnitud mayor que la interacción gravitacional. Y demostramos que para el electrón, la interacción eléctrica es 42 órdenes de magnitud mayor que la interacción gravitacional. ¿Sobre esto tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, entonces parece que todo claro, ¿cierto? Entonces continuemos. Sí, profe, pues yo esa mañana estaba confundida, pero pues lo practiqué después de que terminé la clase y el error que tenía era al momento de digitar los valores en la calculadora. Bueno, eso es importante que nos demos cuenta dónde tenemos los errores, ¿cierto? Ahí vamos a hacer unos ejercicios con calculadora esta tarde. Yo les voy a dejar para que ustedes vayan practicando. Les voy a subir el solucionario del libro para que ustedes puedan comparar el solucionario con su solución. No utilicen el solucionario. Traten de solucionar ustedes primero el problema y después comparen para que se vayan entrenando para el parcial. En este momento, nosotros, nosotros hemos estudiado que si tenemos dos partículas con carga eléctrica, cargas puntuales que son básicamente simplemente cargas que ocupan un punto en el espacio cartesiano, por ejemplo. Entonces, esto es un sistema de ejes X', Y', y por acá podemos tener otro sistema de ejes XY. Entonces, básicamente, que la carga puntual es una carga que ocupa un punto en el espacio, o sea, tiene dimensión 0 como cualquier punto. Y aquí
nosotros hemos estudiado que cuando estas cargas son de igual signo, como aparentemente uno puede deducir aquí porque las cargas tienen igual color, entonces ellas se repelen, ¿cierto? Hay una fuerza de repulsión. Si esta, por ejemplo, es la carga 1 y esta es la carga 2, entonces nosotros escribimos que esta es la fuerza sobre 2 debido a 1. Y esta es la fuerza sobre 1 debido a 2. Son ambas fuerzas de repulsión. ¿Cierto? Entonces esta es la fuerza sobre 2 debido a 1, esta es la fuerza sobre 1 debido a 2. Aquí como nosotros podemos ver, si nosotros trazáramos, por ejemplo, un sistema coordenado, por acá, y esto, por ejemplo, suponiendo que esta acá es la dirección, digamos, x2', y esta es la dirección y2', nosotros podemos observar que f 2,1 va en qué dirección, en la dirección menos ax2', ¿cierto? Y f1,2 va en la dirección ax2'. O sea que ellas van en direcciones unitarias contrarias las unas a las otras cuando es el caso de repulsión. En el caso, por ejemplo, de que nosotros tuviéramos aquí un problema de atracción, entonces vamos a ver, como sería un problema de atracción, obviamente estamos hablando de cargas diferentes. Diferentes no, de diferente signo más bien. Entonces, si tenemos un problema de atracción, cambiemos de color una de las cargas. Por ejemplo, digamos que esta ya es una carga positiva y antes eran dos cargas negativas. Ahora las fuerzas van una dirigida hacia la otra. Pues son fuerzas de atracción. O sea que esta es la fuerza sobre 2 debido a 1. Y esta es la fuerza sobre 1 debido a 2. ¿Sí o no? Obviamente, ahora las direcciones de las fuerzas cambian. Esta fuerza F2,1 ahora es una fuerza que va en la dirección X positiva y esta fuerza F1,2 es una fuerza que va en la dirección X negativa. ¿Listo? Entonces, ya hay algo que cambió, pero ahora las fuerzas van dirigidas la una hacia la otra, ¿cierto? Entonces, una fuerza va dirigida hacia la otra partícula y la otra fuerza va dirigida hacia la otra partícula. Hay una atracción. Nosotros obviamente tenemos, por lo menos en este momento, deberíamos tener esto claro desde la perspectiva de dos partículas y las fuerzas. Pero entonces la pregunta que ahorita nos hacíamos y que yo hacía era la siguiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso en el que tengamos tres partículas, no dos, sino tres, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos no dos partículas, sino tres, ya tenemos que aplicar es el principio de superposición, ¿cierto? Entonces, a ver. Listo. Entonces, ahora vamos a considerar entonces un sistema de tres partículas. Como ustedes pueden ver aquí se ilustra bastante bien el sistema. Tenemos obviamente las partículas o las cargas que están sombreadas en rojo. Como podemos ver acá, son cargas positivas, ¿cierto? Porque Q más es igual a Q positivo. Y podemos ver que menos Q menos es igual a Q, o sea que este de acá, la que está en azul es una carga negativa. Listo. Es de ahí, Q menos es igual a Q. Q más es, perdón, Q menos es igual a menos Q. Y Q más es igual a Q. ¿Cierto? Entonces, un segundo. Bueno. Entonces acá básicamente que el problema radica en nosotros determinar
Las fuerzas, primero, la fuerza que ejerce esta partícula de acá sobre esta de acá, ¿cierto? Haciendo de cuenta de que esta no existe. Esta no existe. Entonces, obviamente determinamos esa fuerza que sería de repulsión porque esta carga que tenemos en el eje X es una carga Q positiva. O sea que si consideramos la interacción entre estas dos cargas solamente, vamos a tener una fuerza de repulsión en esta dirección, ¿cierto? Ahora consideramos la carga negativa que encontramos acá, ¿cierto? En ese caso sería una fuerza de atracción F2, porque las cargas son de signos contrarios. Y para nosotros determinar cuál es el resultado de que hayan dos cargas en el eje Y ejerciendo una fuerza sobre esa carga Q en el eje X, entonces básicamente que lo que hacemos es que sumamos la contribución de la carga más Q en el eje Y positivo, la contribución en la carga menos Q en el eje Y negativo, y obtenemos una suma vectorial de fuerzas. Esto es una superposición de estas dos fuerzas, que básicamente se determina considerando, primero, la interacción entre estas dos, ¿cierto? Y luego la interacción entre estas dos. Una interacción atractiva y otra repulsiva. Ahora vamos a proceder a sumar, pero antes de que nosotros procedamos a sumar, yo quiero que ustedes se tomen 3 minutos para analizar esta situación y para que me hagan alguna pregunta. Superposición. ¿En qué consiste? En primero considerar por separado estas dos y después por separado estas dos, y como vemos sumamos los efectos, ¿cierto? Eso es lo que es superposición. ¿Por qué cogemos de a dos cargas? Porque nosotros sabemos que para un par de cargas tenemos la ley de Coulomb básicamente bien establecida, que sería, por ejemplo, en este caso, la magnitud sería Q más por Q dividido R al cuadrado. Y para este caso la magnitud sería la magnitud de F1. La magnitud de F2 sería QE que multiplica a Q menos por Q sobre R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ya vamos a mirar a ver quién es R. Un segundo. Ahora, esa es una cosa que yo quiero que ustedes consideren. Segunda cosa que yo quiero que consideren. Yo quiero que ustedes consideren el hecho de que aquí no necesitamos ya los signos de las cargas. ¿Por qué? Eso es importantísimo, chicos, para solucionar problemas. Una vez nosotros utilizamos los signos de las cargas para determinar si hay atracción o repulsión, escúchenme bien. Una vez nosotros utilizamos los signos de las cargas para determinar si hay atracción o repulsión, en ese momento, cuando ya colocamos, obviamente, la direccionalidad de las fuerzas, dependiendo del signo de cada carga, los signos ya no importan, porque ya los signos nos ayudaron a determinar la dirección de cada fuerza. Ahora, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es la magnitud, que es K sub E por Q más por Q sobre R al cuadrado para el caso de F1, ¿cierto? Y para el caso de F2, K sub E por Q menos por Q sobre R al cuadrado. Pero esto está ya en magnitud solamente, sin signo. Pero como Q más la magnitud es igual a Q y Q menos la magnitud también es igual a Q. Por lo tanto, esto acá se puede simplemente expresar como K sub E por Q cuadrado sobre R cuadrado. Y esto aquí se puede expresar como K sub E por Q cuadrado sobre R cuadrado. O sea, las magnitudes, ambas magnitudes son iguales. Entonces ahora podemos nosotros proceder a sumar vectorialmente estas dos fuerzas. ¿Cómo hacemos nosotros eso?
descomponemos las fuerzas en sus componentes. Esta es la componente F2 en X y esta es la componente F1 en X. Esta obviamente es la componente, perdón, va en dirección contraria. Esta es la componente F1 en Y y esta es la componente F2 en Y. Listo. Que es precisamente lo que hacemos acá, ¿cierto? Este diagrama vectorial de acá expresa perfectamente cómo tenemos nosotros que sumar los dos vectores de fuerza. Y acá básicamente nosotros simplemente sumamos vectorialmente F1X y F2X y F1Y y F2Y. ¿Por qué este signo menos? Porque las componentes de ambas fuerzas van en dirección menos Y, ¿cierto? Y acá obviamente nosotros podemos determinar usando un análisis geométrico que F, lo que nosotros tenemos acá, F2X, va en dirección contraria a F1X, ¿cierto? Pero como las fuerzas son de igual magnitud, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Y por lo tanto tiene que ser que F2X sea igual a menos F1X. Y aquí, como los ángulos son iguales, entonces este ángulo alfa también sería igual a este otro ángulo alfa. Y por lo tanto podemos ver que F2Y es simplemente igual a F1Y, ¿cierto? Y aquí reemplazamos esta condición. Entonces, por lo tanto, como estas dos son iguales, esta se cancela con esta, da 0. Y estas dos se suman y la resultante da menos 2 FY en J. O sea, en dirección menos Y, ¿cierto? Nosotros también podemos, digamos, utilizar los ángulos. Nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos descomponer la fuerza F1 en términos de sus componentes trigonométricas. Vamos a suponer que, por ejemplo, esta de acá es F1Y y esta de acá es F1X, ¿cierto? Y que este ángulo es teta, ¿cierto? Como ustedes me imagino que se estarán viendo muy juiciosos el resumen de trigonometría. Entonces, básicamente ustedes podrán determinar que este ángulo teta de acá, ¿cierto? Lo tengo que medir yo con respecto al eje X. Por lo tanto, si estos son mis ejes, este es mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Por lo tanto, ese ángulo teta está en el cuarto cuadrante. O sea que coseno de teta en el cuarto cuadrante es positivo y seno de teta es negativo. ¿Sí o no? En ese orden de ideas, cuando yo descompongo esa fuerza F1 en sus componentes rectangulares, F1Y y F1X, entonces yo puedo decir que F1 es igual a F1X en I más F1Y en J. Pero F1X, nosotros sabemos que es la magnitud de F1 por el coseno de teta. Pero el coseno de teta en el cuarto cuadrante es positivo. Ahora, esto en I más la magnitud de F1, seno de teta en J. Pero el seno de teta es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que si este es el caso, vamos a dibujar esto con más cuidado. Este es el eje Y. Este es el eje X. Son unos ejes que voy a colocar exactamente donde está ¿quién? Donde está la carga eléctrica sobre la que yo quiero hallar el efecto. O sea que estos son los ejes acá. Este sería el eje Y ahí y este sería el eje X ahí, ¿cierto? O sea que ubico otro sistema de ejes diferente a este que tengo acá, donde está la partícula sobre la que quiero hallar la fuerza resultante. O sea que esta
de acá básicamente sería esa partícula. Tenemos aquí una fuerza F1 que está a un ángulo θ con respecto al eje Y, pero nosotros sabemos que los ángulos todos se tienen que medir con respecto al eje X. O sea que realmente ese ángulo es este de acá. Y etiquetamos los cuadrantes. El cuadrante primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y como dice en el video de trigonometría, en el primer cuadrante, todos son positivos, todos mayor que 0. En el segundo cuadrante, seno de θ mayor que 0. En el tercer cuadrante, tangente de θ mayor que 0. Y en el cuarto cuadrante, coseno de θ mayor que 0. Entonces yo utilizo la forma como nosotros típicamente descomponemos una fuerza en física. Decimos que F1, entonces es igual a la magnitud de F1 por el coseno de θ en dirección Y, más la magnitud de F1 por el seno de θ en dirección J. Pero recuerden que aquí el único positivo es el coseno de θ, o sea que esto es básicamente la magnitud de F1 por el coseno de θ, ¿cierto? En Y. Menos la magnitud de F1 por el seno de θ en J, ¿cierto? Entonces ahora digamos que este es un θ1. Este θ1 ya no es todo este de acá, sino que es este equivalente en el primer cuadrante. Entonces este sería como θ1. Ya cuando nosotros trasladamos este problema al primer cuadrante, entonces tenemos que colocarle el signo menos. ¿Sí o no? Ahora, nosotros podemos considerar la segunda fuerza que está actuando sobre esa carga, que es la fuerza F2, que en magnitud es igual a la fuerza F1. Si esas dos fuerzas son iguales en magnitud, básicamente implica lo siguiente. Nosotros podemos formar un triángulo acá. Y este eje Y es lo que nosotros conocemos como una bisectriz. Es decir, divide este ángulo de acá exactamente en dos partes iguales. O sea que este ángulo de acá también tiene que ser θ. Porque este lado de acá, que básicamente, ¿cuánto vale ese lado? Ese vale la magnitud de F1. Y este lado de acá vale la magnitud de F2. Entonces esto realmente es un triángulo isósceles. ¿Cierto? Y los triángulos isósceles, si este lado X es igual a este lado X, entonces, obviamente, este ángulo de acá alfa es igual a este ángulo de acá alfa. Eso es lo que dicen los teoremas. Y la bisectriz que parte este lado en partes iguales, o sea que esto acá sería Y y esto también sería Y. Por lo tanto, este otro ángulo puede equivaler a 2θ, donde este es θ y este es θ, ¿cierto? Entonces, eso para los triángulos isósceles, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, de acá nosotros podemos también deducir que así como F1, cuando trasladamos el problema al primer cuadrante es coseno de θ. A ver, magnitud de F1 coseno de θ. En I menos magnitud de F1 seno de θ en J. Ah, bueno, recuerden que eso es θ1. Entonces nosotros también podemos trasladar este problema de acá, de la fuerza F2 al primer cuadrante. Y obviamente nos vamos a dar cuenta que en el primer cuadrante, entonces
ese teta también se transforma en teta 1 porque ambos son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿dónde nosotros podemos establecer una relación entre teta y teta 1? Como ustedes pueden ver, este ángulo de acá también tiene que ser teta, porque son opuestos por este vértice, ¿cierto? Según la geometría euclidiana. O sea que teta más teta 1 es igual a 90 grados. O sea que ambos teta y teta 1 son menores que 90 grados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá podemos escribir F2 igual a la magnitud de F2 por el coseno de teta 1 en I menos la magnitud de F2 por el seno de teta 1 en J. Entonces, cuando nosotros sumamos vectorialmente estas dos fuerzas, como la magnitud de F1 y la magnitud de F2 son iguales, ¿cierto? Ah, perdón, esto es menos. Acá. ¿Por qué es menos? Porque este ángulo teta de acá está en el tercer cuadrante, ¿cierto? Y en el tercer cuadrante, tanto coseno de teta es negativo como seno de teta es negativo. O sea que ambos son negativos. Cuando está en el tercer cuadrante. Cuando está en el cuarto cuadrante, solamente el seno de teta es negativo. Entonces, estos dos se cancelan cuando se suman y nos queda igual a menos F1 seno de teta 1 en J menos la magnitud de F2 seno de teta 1 en J. Pero como la magnitud de F1 y de F2 es igual, siempre lo puedo expresar como una magnitud menos una magnitud que ya vimos que era igual a KEQ cuadrado sobre R cuadrado por el seno de teta 1 en J. Entonces, así es como se soluciona, digamos, ese problema de fuerza resultante, ¿cierto? Sobre esa carga central que hay ahí. Y así es como nosotros, por ejemplo, lo podemos ver desde la perspectiva de la suma vectorial, ¿sí? Y acá, obviamente, este es el análisis que nosotros acabamos de hacer ahorita para determinar que expandiendo trigonométricamente cada una de las fuerzas, entonces nosotros podemos obtener el mismo resultado que obtenemos cuando lo hacemos gráficamente, como en este caso, ¿cierto? Pueden ver aquí en este caso la gráfica en la parte superior, cómo se suman las fuerzas gráficamente. Entonces usted, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Usted quiere sumar esta fuerza con esta otra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Esta fuerza de acá, gráficamente hablando, la proyecta hasta acá, ¿cierto? Y esta fuerza de acá, gráficamente hablando, la proyecta hasta acá. O sea que realmente la primera suma que usted tenía se convirtió en esta otra, en esta suma de esta fuerza más esta fuerza. Y esa suma, entonces simplemente se une este punto con este punto. Y obviamente nosotros gráficamente podemos determinar que eso va en dirección del eje Y. Ahí pueden ver, voy a quitar los colores para que puedan ver claramente el diagrama. Que el diagrama está muy bien hechecito, ¿sí o no? Y la que está en púrpura como en moradito, entonces es la fuerza resultante, que es esta misma de acá. Esto básicamente, lo que nosotros tenemos aquí gráficamente, es el resultado. Este resultado es cuando usted proyecta a F1. Este otro resultado es aquí cuando usted proyecta a F2. Y se da cuenta que la resultante es esta cuando usted une los puntos de origen con los puntos finales, ¿cierto? Así es como se suma gráficamente los vectores. Ahora, nosotros podemos determinar que esa carga, por ejemplo, que está en el origen, como nosotros tenemos ya una fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos determinar cuál es la aceleración de esta carga de acá debido a la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? Esta fuerza F, ¿cierto? Una vez nosotros hemos calculado esa fuerza resultante, podemos aplicar la ley de Newton y decir que la fuerza es igual a masa sobre
por la aceleración. O sea que la aceleración es igual a esa fuerza resultante sobre la masa. Es básicamente lo que podemos demostrar aquí, ¿cierto? Usamos la ley de Newton. Dice la derivada del momentum con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Derivo el momentum. La derivada de la aceleración es la derivada de la velocidad es la aceleración. La derivada de la masa es 0, por lo tanto esto queda masa por aceleración. Expresamos la fuerza de esta forma. ¿Sí o no? Obviamente ese menos es porque la fuerza va en dirección ¿qué? La fuerza va en dirección menos y, ¿cierto? Este Q1 por Q2, esto simplemente es Q al cuadrado. Cuando reemplazamos, podemos obtener que tenemos una aceleración del orden de 21 grados de libertad por encima de la unidad. Perdón, 21 órdenes de magnitud, ¿cierto? Entonces, así nosotros determinamos qué es lo que nos dice la fuerza equivalente. Lo que nos dice esta fuerza equivalente es la dirección en la que se acelera esta carga con magnitud Q. Entonces esa carga cuando se coloca ahí en el eje X en esa posición, se acelera en dirección menos Y con esta magnitud de acá. Listo. Entonces ahora, lo que vamos a hacer mañana cuando comencemos, vamos a dar un repasito, pero vamos a cambiar el problema. Vamos a cambiar esta carga de acá por una carga positiva. Y vamos a demostrar que ahora entonces la fuerza equivalente o resultante, entonces queda toda determinada sobre el eje X positivo. Por lo tanto, ahora la carga en vez de acelerarse en dirección Y negativa, ahora sí acelera en dirección X positiva solamente cambiando el signo de esta carga, sin cambiar ninguna magnitud. Y vamos a ver entonces cómo vamos a proceder con la suma vectorial en este caso para obtener esta magnitud, esta fuerza resultante en dirección X. Listo. Entonces voy a parar el video acá para que ustedes hagan las preguntas correspondientes y para que cerremos la reunión. Listo.